Anomalías del sistema inmunitario. La inmunodeficiencia. Conocemos dos tipos de inmunodeficiencia, la congénita y la adquirida. Hablamos de inmunodeficiencia en el caso de que el sistema inmune deje de actuar contra las infecciones microbianas. En este caso, los tumores también aumentan su aparición. Puede deberse a trastornos genéticos, a fallos en el desarrollo normal de los órganos linfoides primarios y secundarios, a infecciones víricas. Aquellas personas con inmunodeficiencias presentan enfermedades denominadas síndromes de inmunodeficiencia. Respecto a la inmunodeficiencia primaria o congénita, va a ser una inmunodeficiencia genética ligada a menudo al cromosoma X, por lo que afecta más a varones que a mujeres. Suele deberse a defectos en los linfocitos B, anomalías en los linfocitos T, fallos en la síntesis de proteínas del complemento o desarrollo anormal de los órganos linfoides. Esta puede aparecer a partir de los 6 meses si el problema está en la incapacidad de producir anticuerpos o si realmente el problema está en la inmunidad inespecífica o en los linfocitos T, entonces aparece desde el nacimiento. Tenemos diferentes tratamientos para tratarla dependiendo de qué tipo de inmunodeficiencia sea. Hay un caso en el que existen alteraciones en los linfocitos T y también en los linfocitos B que se denomina inmunodeficiencia combinada. Aquí nos encontramos con una inmunodeficiencia severa combinada, que es el caso de los niños burbuja. Los niños burbuja presentan un proceso muy importante que afecta a la maduración de las células T en el timo, y hay un caso muy concreto que es el de la SADA, en el que hay una linfopenia que causa acúmulo de metabolitos citotóxicos. La mayoría van a ser de transmisión autosómica recesiva y hay una de transmisión ligada al cromosoma X. Hay que estudiar todavía bastante sobre estas enfermedades, pero disponemos de algunas terapias para ellos, puesto que son severas y graves. La inmunodeficiencia secundaria adquirida va a aparecer a lo largo de la vida del individuo y puede ser debida a infecciones víricas como el SIDA, lesiones graves que supongan una pérdida de proteínas, muchos tipos de cáncer en estado avanzado, enfermedades que afecten al sistema inmune, como una leucemia, o enfermedades derivadas de tratamientos médicos, como los trasplantes. Un caso, por ejemplo, sería esta leucemia linfoide crónica. Es un cáncer debido a la proliferación de linfocitos B anormales que se acumulan en los vasos sanguíneos periféricos, en la médula ósea y en los órganos linfoides. Van a producir, sin embargo, una cantidad de anticuerpos muy inferior a lo normal. En esta preparación de microscopía óptica vemos una cantidad anormal de linfocitos respecto a los eritrocitos. El SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida debido a un virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Si estudiamos un poco su historia, veremos cómo en 1981 surge la alerta en Los Ángeles. Había una serie de microorganismos oportunistas o protozoos que provocaban enfermedades desconocidas. En 1983 se descubre el virus en el Instituto Pasteur de París, lo hace Luc Montagnier, y en 1985 muere una gran estrella del cine en aquellos momentos. Vemos cómo enseguida se empieza a trabajar, se consigue para el 87 el primer antirretroviral, sale una ley nacional del SIDA en 1990, van a morir estrellas globales como Freddie Mercury y se empieza a lograr reducir esa transmisión vertical, se consiguen cócteles de drogas, es verdad que tienen muchos efectos secundarios, pero muy importantes. Ya se pasa a los medicamentos genéricos, testeos en 20 minutos, tratamientos preventivos, paciente Berlín, del que hablaré más tarde, y bueno, en estos momentos la verdad es que estamos consiguiendo grandes avances en esta. Aquí podemos ver las gráficas y cómo existen dos tipos de virus, el más generalizado y devastador, que es el de tipo 1, y el 2, que es el detectado en poblaciones africanas y menos virulento. Respecto a su origen, al principio se hablaba de una posible mutación, pero la verdad es que es prácticamente imposible una mutación simultánea en dos virus que son tan diferentes. No. El que lo hubiese producido artificialmente el hombre tampoco nos lo creemos, puesto que resulta que tenemos sangre congelada tomada en Zaire en 1959 y ya presenta VIH, y en aquellas épocas no sabíamos hacer estas manipulaciones genéticas. Entonces más bien nos quedamos con la idea de que lo que existe es una zoonosis. Este virus estaba en unas zonas aisladas de África, bien por cacería, por alimentación, por un contacto íntimo con estos chimpancés, acaba pasando el virus de los chimpancés a nosotros, hay una serie de cambios y al final nos infectamos por VIH.
Vemos aquí una serie de razones que pueden haber llevado a que se extienda realmente, a que se expanda ese virus que en principio estaba en África. Aún así vemos las zonas más afectadas en estos momentos, mayores números de contagio, África en el 2013 y África en el 2017. El virus del SIDA es un retrovirus, es un virus de ARN y es además un lentivirus, puesto que representa un género de virus lento, con un periodo de incubación largo de meses e incluso años, y parece que su origen puede estar en el virus de la inmunodeficiencia de los simios, que infecta al chimpancé común. En respecto a su estructura, nos encontramos con una bicapa lipídica externa en su superficie. En la superficie de esta bicapa estarán proyectados, incrustados la proteína GP41 y la proteína GP120. Luego tiene, este verde es una envoltura esférica formada por una capa continua de proteína, la P17, e internamente nos encontraríamos con esto rojo, la nucleocápsida, que es de forma icosaédrica, formada por la proteína P24. En el interior tendríamos dos cadenas de ARN, dos hebras de ARN monocatenarias, cada una de ellas, y tenemos la transcriptasa inversa pegada a cada una de ellas, y además proteínas de tipo enzimático como la integrasa y la proteasa. Este virus lo que va a hacer es, con sus proteínas GP120, unirse estrechamente con las proteínas CD4. Estas proteínas CD4 se encuentran en diferentes tipos de células del sistema inmunitario, pero los linfocitos T colaboradores o linfocitos T4 tienen gran cantidad de estos receptores, por lo tanto al virus le encanta atacar a estos linfocitos. Aquí tenemos un esquema sencillo de la estructura genómica del virus. Hoy en día se conoce bastante más que esta estructura, pero me parecía muy claro para ver, por ejemplo, cómo existen genes solapados y cuáles son estas zonas que sirven para fabricar todas las proteínas que necesita este virus. El mecanismo de infección del virus del SIDA es un punto muy importante para este año. Lo que va a hacer el virus es unirse con sus proteínas GP120 a los receptores CD4 del linfocito. Se fusionarán las dos membranas y entrará la nucleocápsida. Se degradará la nucleocápsida y se liberará el ARN vírico con la transcriptasa inversa. Aquí vemos cómo con esa transcriptasa se han formado cadenas híbridas ARN-ADN. Posteriormente se formarán las cadenas dobles de ADN vírico que entrarán al núcleo del linfocito. Dentro del núcleo del linfocito se integrarán con el ADN del linfocito, lo vemos aquí integrado, y por lo tanto tendremos el provirus. Se formará el ARN mensajero de la cápsida y el ARN viral, y migrará el ARN mensajero de la cápsida y el ARN del virus al citoplasma del linfocito. Ahí en el citoplasma, gracias a los ribosomas, se van a fabricar todas las proteínas con esa información. Se ensamblarán todas, proteínas, ARN, se formará ese virus que saldrá al exterior del linfocito. Sabemos que es un virus bastante frágil y muy sensible al calor, y sabemos cómo se transmite: por vía sanguínea, por relaciones sexuales y por vía materno-fetal. Y sabemos cómo no se transmite. La transmisión del VIH por la sangre fue hasta hace unos años el principal modo de transmisión de SIDA en España, ya que la mayoría de portadores de anticuerpo eran usuarios de drogas por vía parenteral, es decir, esas jeringuillas, esas agujas contaminadas. Las transfusiones o las inyecciones de productos derivados de la sangre no han sido un factor importante aquí, y desde luego menos en el País Vasco, donde lo hemos controlado muy bien desde el principio. Evidentemente hay que tener cuidado con algunos elementos de cuidado corporal, pero eso siempre, una limpieza se exige. La transmisión sexual hay que tenerla en cuenta, puesto que este virus está presente en las secreciones vaginales y en el esperma. Y las mucosas genitales son relativamente frágiles y sufren microlesiones durante el coito, por lo tanto permiten que el virus se ponga en contacto con la sangre. El riesgo de infección aumenta con el número de relaciones sexuales, pero una sola puede ser suficiente. Y el riesgo de transmisión es mayor en el sentido hombre-mujer que en el contrario, mujer-hombre. La vía vertical puede producirse durante el embarazo, a través de la placenta, el momento del parto, por microlesiones o por lactancia materna. Por lo tanto, se desaconseja a las mujeres seropositivas que se queden embarazadas. También se les desaconseja que amamanten a los recién nacidos, y se sabe que tratamientos con antirretrovirales han reducido el riesgo de transmisión del VIH de la madre al feto. Fases y síntomas de la enfermedad. Casi vamos a verlo mejor en la gráfica posterior, pero tenéis que tener en cuenta qué es la seroconversión.
La seroconversión se consigue al cabo de 1 a 4 meses y entonces esa persona infectada tiene anticuerpos en el plasma. Pero son anticuerpos no suficientes para destruir al VIH. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, con una fase inicial o primoinfección. Vemos aquí en azul esos linfocitos T que van disminuyendo, cómo se va seroconvirtiendo esa persona, va incrementándose la cantidad de anticuerpos en sangre. Al principio, cómo se va a ir disparando esa infección aguda por VIH, pero nos encontraremos con un periodo ventana en el cual, vemos aquí, no podemos detectar anticuerpos en la sangre de la persona. Luego pasaríamos a esa fase crónica, una fase de latencia clínica, asintomática, en la que los linfocitos T siguen disminuyendo, el virus se mantiene y llega un momento en que empieza a incrementar esa cantidad de ARN viral, por lo tanto esa cantidad de virus, hasta que se dispara, aparece la fase final, aparece la fase sintomática, aparecen todas esas enfermedades oportunistas que llevan a la muerte de la persona. Esta es otra gráfica que me gusta mucho porque en rojo vemos los anticuerpos. Bueno, las enfermedades oportunistas que he mencionado van a ser estas, hay muchas de verdad. Diagnosis y tratamiento. Pues bueno, se puede hacer unas pruebas rápidas de cribado. La verdad es que en estos momentos, en 30 minutos, se puede conseguir esas pruebas de cribado. Se consiguen de sangre, de suero, de plasma y de fluido corporal. Y si la prueba de cribado es positiva, entonces se pasa a una determinación de anticuerpos mediante ELISA o incluso con una prueba que es bastante más cara, que es el Western blot. También se puede hacer una determinación de la carga viral utilizando PCRs o hibridaciones de ADN. Dependiendo en el momento en que se encuentre esa persona, en qué fase se encuentre, se utilizarán unos u otros medios de detección. La prueba de ELISA lo que hace es fijar antígenos virales en una superficie sólida, se incuban esas muestras con el suero a analizar y si resulta que el suero a analizar tiene estos azules, serían los anticuerpos presentes en el suero, reaccionarían con el antígeno que nosotros hemos colocado en esos pocillos y como hay una sustancia que se le añade para que dé un color, se puede observar un cambio de color. Por lo tanto, nos encontraríamos con que podemos saber detectar qué cantidad incluso de anticuerpos tiene esa persona en sangre. Esta prueba, el Western blot, es otra técnica realmente muy importante, que es una técnica que la hemos estudiado de otra forma al ver la huella genética. En la huella genética lo que hacíamos era analizar ADN y en este caso lo que se analizan son las proteínas, porque se buscan detectar esos anticuerpos. Me interesa que veáis estas gráficas. Nos encontramos con que la infección gonocócica está incrementándose, se está disparando, la infección por sífilis también, mientras que el SIDA ha ido bajando. Entonces hemos perdido el miedo, hemos perdido esas protecciones que utilizábamos estas enfermedades de transmisión sexual y las ETS se están disparando los últimos años. La evolución anual de mortalidad vemos como baja en hombres y mujeres, pero insisto, las ETS. Tratamiento. Podemos tratar las infecciones oportunistas, podemos tratar los tumores y podemos utilizar terapias antivirales. En esas terapias antivirales hay una mezcla de mucho. Hay inhibidores de las transcriptasas inversas, de la proteasa, de la integrasa, análogos de sustrato y hay una vacuna con la que se está trabajando, pero es una vacuna que vamos a llamarla vacuna terapéutica, no va a ser una vacuna preventiva como las que conocemos. Además existen otras investigaciones. Y esta vacuna terapéutica, si surte efecto, podría evitar que la infección por el VIH se convirtiese en SIDA, reemplazar el uso diario de medicamentos contra el VIH y ayudar a evitar la transmisión del VIH. Hasta el momento no ha sido aprobada. E insisto, es una vacuna terapéutica que hace que se refuerce de alguna forma nuestro sistema inmune, no previene la infección del VIH. Respecto al hombre de Berlín, pues bueno, un caso concreto, un paciente de Berlín que tiene una leucemia, que le hacen un trasplante de células de médula ósea y que se cura, remite el VIH. Y ha habido un paciente, el paciente de Londres, que es un paciente posterior y que se está estudiando en estos momentos. Son casos que merece la pena que les echéis un vistazo, puesto que son personas que han dejado de tomar antirretrovirales después de haber sufrido trasplantes de médula y bueno, parece que están curados.